Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Francisco Javier Díaz Calderón y el día de hoy vamos a platicar sobre el tema de los celos. Yo creo que todas las personas que hemos estado en una relación de pareja hemos sentido celos. Incluso los celos no son exclusivos solo de las relaciones eróticas, sino también de las relaciones filiales y parentales. A veces sentimos celos de nuestros hermanos, sentimos celos de nuestros padres, sentimos celos de nuestros amigos. Obviamente, en el sentido de exclusividad, desde esta mirada monogámica de las relaciones de pareja, los celos se van a intensificar más o van a emerger mucho más en las relaciones de pareja que tenemos. Creo que los celos por sí mismos no son una cuestión negativa, sino es una cuestión incluso que podríamos llamar filogenética, es decir, que pertenece a toda la especie como un sentido de pertenencia, incluso de apego o de posesión incluso. Entonces vamos a ver estos factores, cómo hay esta necesidad de tener una percepción vincular que garantice el apego de la relación. Pero ¿en qué momento este apego vincular se convierte en una posesión, un deseo de posesión del otro y esto interfiere considerablemente en el desarrollo de la otra persona y también afecta la relación de pareja? Es muy subjetivo evaluar los celos en un sentido de cuándo son correctos o incorrectos, porque generalmente queremos pensar eso y yo creo que los celos no tienen necesariamente una categoría de ese tipo, aunque sí hablaremos de los celos patológicos. Creo que sería importante tampoco moralizar tanto la expresión de los celos, sino verlos como una experiencia que se tiene en la vida cotidiana y en las relaciones de pareja en general. Primero podríamos hablar de estos celos centrados en lo vincular, que le podemos llamar celos de pertenencia. Y estos celos de pertenencia yo creo que conllevan cualquier relación humana y es este deseo de garantizar el afecto, la atención, el cariño o el amor de la otra persona hacia nosotros. Y entonces cuando hay cualquier incidente o cualquier expresión que desestabiliza esta percepción que nosotros tenemos, comienzan a emerger los celos de pertenencia. ¿Sí? Eh, y estos celos de pertenencia yo creo que son muy cotidianos y que tendríamos que aceptarlos como parte de la relación. Obviamente necesitamos hablarlos y necesitamos también empezar a revisar qué de la historia de cada uno de los miembros de la relación incide en estos celos de pertenencia. Porque en muchos momentos los celos de pertenencia no tienen una categoría de sospecha. Obviamente hay elementos, pero no hay elementos contundentes para que se produzcan estos celos de pertenencia. Solo emergen incluso a veces de la historia de vida o de los procesos de crianza en la primera infancia o de heridas de abandono en de la infancia. Entonces, estos factores yo creo que los tenemos que contemplar, ¿sí? No podemos aniquilarlos inmediatamente, pero sí tenemos que empezar a revisar de dónde vienen estos celos de pertenencia y empezar a evaluar en qué momento este sentido de pertenencia también se puede convertir en una práctica violenta. Em, Creo que si nosotros no revisamos eso, continuamente estaremos cayendo en pautas de agresión hacia la otra persona. Porque incluso en muchos momentos tal vez el nivel de sospecha, el nivel de celos, el nivel de cuestionamiento o de crítica no vaya acorde a la acción. ¿Sí? Tenemos el segundo nivel que se llama celos de desconfianza. Y ahí es cuando ya existe un parámetro, existe una evidencia, existe algo diferente dentro de la relación que marca una desconfianza distinta. Ya no solo es una idea, sino hay una acción que pone en cuestionamiento la confianza dentro de la relación de pareja. Esto, estos celos de desconfianza tienen dos vertientes principales. Una que es una visión proyectiva, generalmente puede ser cuando uno de los miembros de la pareja también está en una relación de infidelidad y proyecta sobre el otro esa situación como una forma
Digamos, el dicho dice, el león cree que todos son de su condición, un poco así, ¿no? Y también en esta parte proyectiva hay otra mirada donde la persona ha tenido experiencias traumáticas con el abandono o con la infidelidad, ya sea con esa pareja, pero en muchas ocasiones no necesariamente con esa pareja, sino en experiencias pasadas o incluso en su propia familia, con sus padres. Vivió la experiencia de infidelidad de alguno de los padres y eso genera un trauma en relación al tema de la confianza. Y entonces todo lo que se parece a lo que ubicamos como el trauma, lo vinculamos a una carga afectiva muy fuerte y ahí se desatan esos celos de desconfianza. Entonces, esa sería la primera mirada de los celos de desconfianza, esta mirada proyectiva. Como mencionábamos, puede haber dos vertientes. Una, desde la propia práctica de infidelidad, proyectarla sobre el otro, o a partir de una herida de abandono o de una herida de infidelidad o un trauma, proyectarlo sobre el otro. Todo lo que se parezca a eso, proyectarlo. Entonces, en esta categoría de celos de desconfianza, lo que hacemos es todo lo que nosotros conocemos como infidelidad y ubicamos algo parecido a eso, inmediatamente lo relacionamos y lo categorizamos como un hecho. ¿Qué es el problema de los celos? Porque el celo, sí, o sea, todos vamos a sentir celos y creo que es natural, no debemos de pelearnos con eso. El problema de los celos es cuando das por sentado que eso es lo que está sucediendo. ¿Sí? Y el otro tipo de experiencia de celos es cuando hay evidencias, que aquí es un tema sumamente subjetivo, porque lo que para unos es infidelidad, tal vez para los otros no sea. Entonces, estas categorías dentro de las relaciones suelen ser complicadas porque incluso ni siquiera han sido habladas. Y entonces a veces la disparidad en la percepción de lo que se puede considerar o no una infidelidad puede generar que las sospechas se vuelvan muy intensas y que haya un constante desgaste en las relaciones de pareja por todos esos parámetros. Entonces aquí podríamos ver un montón de cosas, porque cuando hay una evidencia, puede haber una evidencia sexual, puede haber una evidencia de cambio de actitud, de distanciamiento afectivo. Entonces puede haber varias señales que generalmente no son leídas de la misma manera por los dos miembros de la pareja. ¿Sí? Hay un miembro que lo lee distinto. Y entonces esta disparidad en la percepción genera que estos celos de desconfianza se vuelvan muy conflictivos. Em, y ahí es cuando da paso también a la oportunidad de trabajar en la relación de pareja. Porque finalmente esta falta de uniformidad en la percepción va a generar una tensión importante dentro de la relación de pareja. Aquí lo más complicado es que se suele caer en dos discursos. Uno es el otro está loco y está exagerando, o en el discurso de dar por hecho todo lo que me imagino es lo que está sucediendo. En los celos, la parte que suele ser más desgastante es el tema de la incertidumbre que generan, sobre todo en la persona que sospecha de la infidelidad del otro. Esta incertidumbre es muy desgastante anímicamente. Pero lo que vamos también a ubicar es que estos celos de sospecha, eh, en muchas ocasiones se pueden corroborar, pero en muchas otras ocasiones en realidad solo se quedan en una sospecha y que a veces son bastante sesgadas las sospechas. Entonces, ¿cómo saber y cómo poder encuadrar cuando tus sospechas tienen un sentido de realidad y cuando están descontextualizadas? O a veces están contextualizadas, pero difieren de la percepción del otro. Habrá gente que categorice la infidelidad como el compartir afectos con alguien más. Habrá categorizado, a lo mejor alguien categoriza como infidelidad el tener intimidad afectiva con alguien más. Alguien puede categorizar el besarse con alguien más como una infidelidad. Alguien tal vez para que sea considerado una infidelidad tiene que tener relaciones sexuales. Entonces, las categorías de lo que podría ser la infidelidad es bastante complejo,
Por lo tanto, creo que mientras no hay un estándar de qué es lo que consideramos infidelidad, va a ser muy complicado poder mitigar esos celos de sospecha. El celo de sospecha generalmente se intensifica como habíamos mencionado, por experiencias traumáticas también. Entonces, cuando hemos tenido experiencias de abandono, de pérdida, obviamente es mucho más fuerte la situación. A veces incluso hay gente que no había experimentado celos en esa proporción hasta que se involucra en una relación donde vive una experiencia de infidelidad. Entonces, cuando las personas hemos vivido experiencias de infidelidad, generalmente tenemos un parámetro distinto para medir los elementos sospechosos o las cosas que inquietan nuestro sistema de apego. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque en muchos momentos vamos a adjudicar a la otra persona cosas que no tienen nada que ver y que en algún momento podemos lastimarla. Si nosotros hemos pasado por una traición y ubicamos algo que medianamente se parezca, a veces reaccionamos no ante eso que medianamente se parece, reaccionamos como si estuviera pasando lo que ya nos pasó. Y ese es una de las cosas que más lastima las relaciones de pareja. Creo que no está mal sentir celos. Es una experiencia convencional de un sentido de pertenencia y de involucramiento y de compromiso. Yo creo que es lo más natural. El problema es que cuando nuestro pasado, nuestra historia, nuestra herida, se descarga todos esos asuntos pendientes que tenemos en esta nueva situación. Me gustaría darles un ejemplo. Es como los papás que le pegan a su hijo muy fuerte porque no sacó la basura. Pero en realidad, esa acción de no sacar la basura no era tan relevante. Lo que hace que descarguen toda esta frustración y toda esta carga de violencia tiene que ver con el acumulado de un montón de cosas, tanto en la relación con el hijo como sus situaciones cotidianas de vida y su historia de vida en general. Creo que en los celos pasa algo parecido. Por lo tanto, creo que tampoco debemos de juzgar de locura cuando alguien siente celos. Yo creo que no está loco, algo percibe, algo siente. Y también debemos tomar en cuenta que cuando hay un cambio en las relaciones afectivas se siente y eso genera un desequilibrio. Por lo tanto, esta percepción de desequilibrio inquieta los vínculos y la estabilidad afectiva de la relación de pareja. Incluso a veces, aunque la relación mejore, estos cambios pueden generar inseguridad. Y tenemos la tercera categoría que serían los celos patológicos. ¿Cuándo vemos que los celos ya entran en una dimensión patológica? Básicamente cuando la sospecha pasa a una obsesión y la obsesión pasa a una conducta compulsiva hacia el otro. Una sospecha excesiva hacia el otro que termina traduciéndose en actos bastante violentos, de control, de descalificación, incluso de una tendencia de aniquilación de la experiencia del otro. Ahí es cuando vamos a contemplar esta situación de los celos patológicos. Y normalmente los celos patológicos también están involucrados algunas comorbilidades. ¿Qué es una comorbilidad? Como ya hemos mencionado, son situaciones o trastornos de salud mental que están previos a la condición de la celotipia. También la celotipia se puede desarrollar por el consumo de sustancias. A veces el consumo de metanfetamina o de cocaína puede generar ideas delirantes que generalmente inician con la celotipia. Entonces también si nuestra pareja no ha presentado esta conducta de celotipia y de repente desarrolla unas pautas bastante disfuncionales de celos, podemos también explorar esa posibilidad del consumo. En general creo que los celos son una expresión incluso de afecto hacia la otra persona. Incluso el celo también es una forma de una búsqueda de empatía por el otro, de tratar de comprender qué le pasa al otro y cómo está regulando sus afectos. El problema es cuando lo que nosotros percibimos como sospechoso o como cambio, lo damos por sentado. Y cuando se invalida la experiencia del otro en relación a su individualidad. Porque
hay una delgada línea que es difícil de ubicar y de equilibrar, que es el crecimiento del individuo dentro de la relación y el compromiso que se tiene como relación. Hay que priorizar el compromiso, pero y a veces declinar en lo individual, pero en qué momento declinar lo individual también afecta considerablemente la relación. Entonces, este desequilibrio es muy subjetivo y pasa mucho por el tema de la justicia, del sentido de justicia, de qué sería lo justo, quién tiene que ceder. Y en ese proceso, cuando no logramos balancear eso, la relación fácilmente puede caer en actos violentos. Porque finalmente, en algún momento, cuando se impone a alguien o alguien cede, vemos un ejercicio del poder y de la autoridad, en detrimento de las necesidades de uno de los miembros de la relación. Lo ideal sería que pudiéramos compaginar estas necesidades personales en favor del compromiso y de la experiencia de pareja. A veces es complicado y yo creo que ese es el tema más difícil relacionado con los celos. Yo creo que debemos de ubicar en qué momento estas señales están más ligadas a unos celos de pertenencia que hacia unos celos de sospecha. ¿Sí? Obviamente, todo cambio que haya en la relación o en alguno de los miembros va a generar una inestabilidad y eso puede fomentar el temor de perder la persona amada. Entonces, obviamente, debemos de ir balanceando en qué momento estos cambios los podemos ir ajustando, en qué momentos ya no es posible o qué necesito yo para poder adaptarme a esos cambios, porque creo que uno de los problemas de las relaciones de pareja es que tenemos una percepción de que las relaciones van a permanecer igual de como iniciaron y en realidad las relaciones van cambiando porque la relación misma se va modificando y va cambiando de contextos y porque los individuos de la relación van cambiando. Pues creo que cuando vemos estos cambios, muy probablemente van a emerger los celos. Lo más interesante de esto es si podemos llegar a un consenso. Creo que esa es la parte más complicada y a veces la gente decide permanecer a pesar de la desconfianza. A veces logra darse cuenta que no puede balancear eso y la relación puede terminar. Pero lo interesante es corroborar cuáles son los elementos, ¿no? Y poder hacer un balance que permita establecer un vínculo. Creo que lo más importante, más allá de los celos y de las sospechas, es la capacidad que tenemos de establecer un vínculo, de volvernos una relación sólida basada en la confianza. Creo que cuando la confianza pierde, la relación pierde confianza, va a haber una situación de mucha incertidumbre. Pero también debemos de evaluar en qué momento esa confianza se ve disminuida o menguada por acciones y en qué momento se ve disminuida o menguada por fantasmas del pasado. Esta diferenciación entre lo que está sucediendo y lo que me imagino que está sucediendo o lo que recuerdo que me sucedió y que creo que me puede suceder es fundamental para poder trabajar con los celos. Yo les recomiendo que aceptemos que existen los celos, que es una parte natural, pero creo que hagamos el ejercicio de en qué momentos estos celos están saliendo de contexto. Cuando nos imaginamos cosas y damos por sentado que así sucede. Obviamente, cuando sospechamos algo es porque, dice, cuando el río suena es que agua lleva, algo pasa. Y creo que eso es importante ponerlo sobre la mesa y hablarlo. Pero creo que debemos evitar dar por hecho algo que no tenemos como la comprensión. Obviamente, en muchos momentos se va a negar, se va a llevar este discurso de la locura del otro, pero yo creo que ninguna de las dos posiciones son sanas, ni negar la experiencia del otro y llevarlo hacia la locura, ni dar por hecho que así está sucediendo como yo me imagino. Entonces, la invitación es a que lo platiquen, si no lo pueden resolver, pues busquen el apoyo profesional y si en realidad ustedes ubican que tiene que ver con una experiencia traumática del pasado, pues también busquen un apoyo individual. Les agradezco mucho, espero que haya sido de ayuda. Les invito a que se suscriban al canal y que estemos en contacto. Que tengan una linda tarde. Hasta pronto.